Muy buenas noches, amados, mis amadas. Bienvenidos y bienvenidas a esta plataforma acá de conceptos adecuados de edificación. Le habla a su hermano desde la República Dominicana, Luis Fernando Graciano. Para mí es un gran placer. Miren, un honor, miren, inmenso poder estar aquí, de verdad. Gracias de verdad por la deferencia, por su empatía, por su conexión con nosotros, para que nosotros podamos quizás impartir un don que Dios nos ha dado. Dios le ha dado a cada quien dones, talentos, para impartirlo al cuerpo del Mesías y de esa manera poder edificarnos mutuamente como un cuerpo. Así que hoy estaremos hablando bajo un tema muy interesante que llena por completo este tiempo en el cual nos encontramos, es el tiempo de Teshuvá, y por tanto hablaremos exactamente de ese tema que es la Teshuvá. Le podemos poner también un título, un subtítulo como un tiempo de crecimiento personal, un tiempo de introspección. Le exhorto, mis amados, mire, de todo corazón, a que se envuelva en el espíritu, en la atmósfera de este tiempo maravilloso llamado tiempos de Teshuvá, tiempos de misericordia que el Señor nos ha preparado como una mesa bien servida. ¿Cuántos de ustedes están en un banquete? Han visto esta mesa bien organizada, bien servida, donde el rey ha salido de su recámara oculta y está ahora visible. Es un tiempo donde Dios contesta oraciones de una manera impresionante, donde Dios hace milagros poderosos. Por tanto, le exhorto a que aproveche este tiempo, envuélvase en el ámbito, en el ambiente, en el entorno paradisíaco, por así decirlo, lo hermoso que el Señor ha servido para nosotros que somos sus hijos. Y por cuanto somos hijos, somos herederos de toda esta maravillosa cultura que Él nos ha dado. Así que comencemos este tiempo hermoso de Teshuvá diciendo lo siguiente, comenzando con una anécdota. Lo tengo aquí delante de mí, lo quiero leer para que usted pueda ver esta introducción de, supongamos, de este tema que queremos hablar, que es la Teshuvá, introspección y crecimiento. Supongamos que eres un astronauta que se encuentra muy lejos de la Tierra en un largo viaje. Supón que estás cansado del constante aluvión de instrucciones que te llegan por radio desde la base central. Por lo tanto, decides apagarla sin ninguna culpa. Apagas eso, apagas la señal. Te relajas, disfrutando el increíble escenario que aparece por la ventanilla de la nave. Y el tiempo sigue pasando y sigue pasando y sigue pasando. Tú estás en tu viaje. En un momento comprendes, en un momento, en un instante, de repente comprendes que no tienes idea de dónde te encuentras. No sabes a ciencia cierta dónde estás. O de cómo regresar, de cómo retornar a donde quieres estar. Al lugar esencial, al lugar ideal donde debes estar. Y recuerdas en ese contexto que tenías una misión, pero ya no puedes definir exactamente de qué se trataba esa misión. Y ahí en ese momento en la cual tú no encuentras cuál es el propósito, de qué se trataba la misión en la cual tú fuiste en esa nave espacial, entras en pánico. Entras en un desconcierto total, en una inyección de adrenalina que te causa a ti incertidumbre. Finalmente, recuerdas la radio. Finalmente, en ese momento te acuerdas de la radio. Vuelves a encenderla. Escuche bien.
y tomas en tu mano el micrófono y dices, base, llamas a la base, base, astronauta llamando a base, respóndanme. Todos somos astronautas. Escúcheme muy bien, por favor. Despegamos en un lugar llamado el Monte Sinai hace 33 siglos atrás con un plan a seguir. Cuando nuestro pueblo fue formado como una nación, cuando nuestro pueblo se casó con el creador del universo. No, escucha muy bien, usted está casado y casada con el rey del universo. Y en ese lugar, en el monte Sinai, él se revela de una manera como nunca antes ha pasado y como nunca antes sucederá. Solamente un evento podrá opacar, por así decirlo, ese evento que sucedió en el Matán Torá cuando se entregó los mandamientos y se formó y se completó la nación, aunque de manera potencial. Ahí se nos dio una misión, ahí se nos dio una función, un propósito, o podría yo decirlo, fuimos reconectados de ese propósito, que siempre ha sido el mismo. Es por eso que debemos volver a contactarnos con la base, para que me entienda, para poder entonces encontrar el rumbo correcto de nuestro propósito, nuestra asignación, nuestra misión y nuestro diseño. Dios creó a cada uno de nosotros con atributos y talentos singulares y con la habilidad de ejercer el libre albedrío para lograr desarrollar todo el potencial que cada uno de nosotros tiene. Durante el año podemos cometer muchos errores y utilizar nuestro libre albedrío para socavar nuestra capacidad de desarrollar nuestro potencial extraordinario que el Creador nos ha concedido. Y como veremos hoy, en esta sesión, en este shiur de esta sesión hoy, el 10 de Elul, el próximo lunes continuaremos escudriñando, profundizando aún más en cuanto al tema de la que estamos tratando en el día de hoy, llamado Teshuvah. Estaremos dividiendo estas dos clases, esta enseñanza de Teshuvah en 2 sesiones. Voy a tratar de hacerlo en 2 sesiones. Vamos a ver si el tiempo, el ritmo nos los permite. Pero tenemos ese plan. Y es que Dios, en estas 2 sesiones, podemos ver el regalo maravilloso que el Señor nos ha concedido, llamado la Teshuvah, permitiéndonos de esa manera, a través de este elemento trascendente que atraviesa el tiempo y el espacio, que fue concedido antes de la fundación del mundo. Cuando cometemos los errores que cometemos, entonces Dios creó este elemento en la realidad para que nosotros podamos corregir nuestros errores y de esa manera también poder recuperar nuestro potencial perdido, poder retomar el camino a nuestra misión, a nuestro propósito, a cumplir nuestra asignación, a cumplir nuestro diseño y reparar, por así decirlo, nuestra relación con el Creador. Es por eso que, como dije, tendremos 2 sesiones. En la primera clase, que es la de hoy, desarrollaremos una definición general de lo que es Teshuvah. Veremos a los grandes sabios de Israel hablando. Veremos algunas citas bíblicas, veremos algunos comentarios de estos sabios que han estudiado a profundidad este tema. Y en la segunda clase analizaremos aspectos más técnicos de la Teshuvah, como los pasos involucrados en el proceso de Teshuvah y cómo implementarlo. Eso a mucha gente lo pasa por alto y es por eso que no puede hacer realmente una Teshuvah correcta. Es por eso que tampoco pueden recibir lo que el cielo tiene disponible para cada uno de nosotros. Así que comencemos entonces estudiando y proponiendo algunos temas importantes que veremos aquí. Trataremos de cubrirlo completamente. Si no, lo haremos en otra sesión, porque quiero que usted aprenda este tema. En esta clase estaremos viendo la esencia de la Teshuvah. Pondremos énfasis también el por qué los judíos, por qué un creyente original, un creyente verdadero. Mira, cuando yo digo judío, no
piense que estoy diciendo lo que está en Israel. No, cuando yo digo judío, es un término que se ha adoptado en la Biblia para todo el que cree en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Todos nosotros que tenemos un convenio con él. Judío significa adorador. O sea, técnicamente sabemos que una etnia, que es un gentilicio de una de las 12 tribus de Israel, pero que luego de que la dispersión se produjo, ese término judío se usó en la Biblia, escuche bien, y en la cultura de nuestro pueblo como un término político que reúne a todas las tribus. Entonces, cuando usted ve que en el Nuevo Testamento Pablo dice al judío y luego al griego, lo que está diciendo a todo el pueblo de Israel. Y usted sabe que tú y yo somos parte, gloria a Dios, de este glorioso nación llamada Israel. Fuimos injertados. Tenemos el derecho pleno igual que los que nacieron directamente de Abraham y Jacob. Que Abraham, antes de convertirse en el primer hebreo, el primero que cruzó, porque en el tiempo en el cual vivía se le llamaba hebreo al que cruzaba de un lugar a otro. A él se le denomina hebreo porque cruza de la idolatría, por así decirlo, de Babilonia, por así decirlo, a Israel, a Canaán, a convertirse en cambiar de ser un politeísta a creer en el único Elohim verdadero. Ese fue Abraham. Y por esa razón se le denominó hebreo. Es por eso que él es denominado, en Romanos 4 se nos enseña, que él es el padre de los de la circuncisión y de los no circuncidados. Tenemos evidencia entonces que nosotros también somos también herederos, coherederos con los santos. O sea, los hebreos, los judíos, los descendientes de Abraham y Jacob, que nacieron naturalmente de él. Nosotros somos considerados, adoptados, injertados a través en la bendición del árbol de Romano 11 y nos constituimos una sola nación llamada Israel. Nada que ver con lo de la iglesia, que la iglesia es diferente, no. El pueblo del Eterno se llama Israel. Todos nosotros que venimos de las naciones somos parte de ese pueblo. Veremos por qué entonces nosotros no usamos un confesionario. Veremos también cuál es el poder que tiene la Teshuvá. La Teshuvá tiene un poder glorioso para ti, para mí, disponible 24/7 cuando tú lo desees. Estaremos hablando acerca de este tema. Espero que pueda aprender este poder para que lo pueda usar para su beneficio. Podremos también examinar y poder contestar más bien que si usted puede hacer Teshuvá sin haber pecado. Esto es una pregunta importante. ¿Puede hacerse, perdón, Teshuvá sin pecar? Bueno, vamos a contestar esa pregunta. Quizá usted se lo ha contestado, se lo ha preguntado alguna vez. Hoy vamos aquí, en esta, si Dios nos lo permite, estaremos hablando acerca de eso. Y estaremos viendo también cuál es la conexión que existe o de qué manera la Teshuvá se conecta con la redención final. Así que ya formalmente voy a iniciar luego de esta introducción el tema que nos toca. Estaremos aquí esta hora que nos resta ya, bueno, nos resta 1 hora y media, pero en 1 hora trataremos un poco menos de hablar. 45 minutos, 1 hora estaremos hablando de este tema importante de la Teshuvá. Vamos a comenzar con la primera parte de esta sesión de hoy, que es la parte, ya le hemos denominado sesión número 1, que es la que define la pregunta, ¿qué es Teshuvá? Yo quiero comenzar con esto, definiendo qué es Teshuvá y usando algunas referencias de algunos rabinos y de las palabras que hay en la Torá y de los libros sagrados que el Elohim no ha permitido tener en el pueblo de Israel con gran riqueza espiritual para todos nosotros. Así que contestemos esta primera sesión la pregunta, ¿qué es Teshuvá? Teshuvá significa literalmente retornar. Cuando usted va al paleohebreo, el idioma primigenio del pueblo de Israel, que eran imágenes, eran pictografías de parte del cuerpo, de la vida cotidiana que ellos vivían. Era un idioma antiguo conectado a la cultura en la cual ellos vivían, que era una cultura
nómada. Ahí ellos definieron Teshuvah como volver de donde te sacaron. Conecta perfectamente con la definición técnica del diccionario que Teshuvah o de la forma, bueno, sí, el léxico hebreo nos enseña con la cuestión de la definición de Teshuvah, que es retornar, es volver a la fuente de donde te sacaron. La primera mención de esta palabra se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 3, verso, no me acuerdo exactamente, 29 por ahí. Lo voy a confirmar más adelante cuando estemos en el área de las preguntas para poder entender. Pero yo me imagino que usted sabrá dónde está, cuando yo lo menciono. Y es en el lugar que dice en Génesis 3, al polvo eres y al polvo retornarás. Ahí es la primera vez en toda la escritura que aparece este concepto de Teshuvah. El término que aparece ahí en la primera mención es la raíz de Teshuvah, que es Shuv. Y entonces la raíz define el concepto de Teshuvah que aparece en toda la escritura. Y es retornar. ¿Por qué? Porque fuiste sacado de una cantera, de un lugar, y cuando tú haces ese ejercicio de introspección, de volver, de arrepentirse, como también se traduce, volver a tu esencia, a tu fuente, a donde fuiste llamado, entonces se produce un milagro. Hay un poder cambiante y transformador cuando tú decides volver. Ahora, la pregunta que yo quiero formular. Sí, voy a formular una pregunta aquí ya al oír esto que he hablado. Al definir arrepentimiento, Teshuvah, volver, retornar, volver a la fuente, al lugar de donde te sacaron. En el caso ahí de Génesis es la tierra. De ahí se toma el principio espiritual. Y el principio espiritual que tú fuiste sacado de Dios. Dios es tu fuente. Entonces, cuando tú vuelves a tu fuente, ¿a qué área de tu fuente? A el diseño que Él te hizo en cuanto a la obediencia a los mandamientos. Tú fuiste llamado y fuiste creado para vivir y llevar la carta de ruta que Dios te dio. Y esa carta de ruta es dirigida, mitzvah, por la palabra de Dios, y son los mandamientos. Literalmente la palabra mandamiento significa dirección en el camino. A ese lugar fuiste llamado, a la ética, a la moral. Quiero que sepa, mi amado y mi amada, que el mundo en el cual tú vives, el universo, este ambiente hermoso que Él nos creó, literalmente es un ambiente moral. No es amoral. Lo amoral es lo contrario a lo que Dios diseñó. Lo antiético es lo contrario a lo ético que Dios creó el mundo. Es por esa razón que tú debes vivir basado para que tengas prominencia, para que puedas desarrollar tu potencial, para que puedas lograr el propósito con el cual Dios te llamó, para que puedas llegar a la meta algún día y no abortar el propósito, no mal usar el propósito. Debes entonces caminar en el diseño que la fuente te formó, que la fuente te ideó. Es por eso que es necesario, como siempre digo, estudiar los mandamientos. Quiero buscar exactamente dónde que está. Yo quiero que buscarlo para no pecar aquí de imprudente. El lugar donde dice que Dios le dijo al hombre, del polvo eres. ¿Alguien me puede escribir ahí, buscarlo rápidamente, que no lo veo? Estoy aquí en la Biblia, lo estoy buscando en mi computadora aquí. Pero sería bueno que usted lo supiera del primer lugar donde está. No es coincidencia tampoco que todos los principios bíblicos están en Génesis 1, Génesis 2 y Génesis 3. Todos. En una embrión primigenio, como una semilla. Hay que desplegarla, hay que sembrarla para que pueda desplegarse y poder germinar. Es donde dice, al polvo eres y al polvo volverás. Génesis 3, voy a ver si aquí Génesis 3,
Génesis 3, verso, wow. Vamos a ver, vamos a ver. Aquí lo tengo ya, gloria a Dios. Génesis 3:14. Dice, y Elohim, el Eterno, Elohim, Dios dijo a la serpiente. No, eso no es. No, eso no es. Me confundí. Oh Dios, ¿y dónde es? No, ese no es. No está ahí. No es que el 14. Génesis 3. ¿Alguien lo tiene? 3:19. Gracias, mi amado. Ahora sí lo tenemos. 3:19. Muchas gracias. 3:19. Míralo aquí, lo dice. Sí, lo voy a leer. Ah, sí, así es. Génesis 3:19. La primera vez de Teshuvá, en su concepto raíz. Shu. Dice, en el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. ¿Vio? Hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues el polvo eres, pues polvo eres, y al polvo serás tornado. Esa es la Reina, yo estoy leyendo la Reina Valera 1909. La Reina Valera 2096, todas las otras versiones dicen volverás. La palabra que utiliza en el hebreo es shuv, que es la raíz de la palabra teshuvah que hoy estamos estudiando. Es un volverse. ¿Vio? El volverse a donde, a la tierra, donde fue tomado el hombre, donde fue formado el hombre. Por eso, porque polvo eres. Esto es una gran verdad aquí. Yo quisiera, bueno, no quiero abundar mucho aquí, pero mucha gente tergiversa esto creyendo que la gente solamente es espíritu. No, usted no es espíritu nada más. Aquí dice que tú eres polvo también. Está hablando de lo terrenal. Está hablando de la carne, que tiene sentido, que tiene un sistema endocrino, que tiene un sistema nervioso, que tiene ojos, que tiene brazos. Ahora, tu esencia o lo que maneja esencialmente tu vida es lo que tienes dentro. Es el soplo de Dios, que comprende de varias partes. Los rabinos en la tradición han enseñado que tiene cinco habilidades y capacidades que tu alma interior, tu alma, lo voy a llamar como dice, tu alma interior, porque tú tienes un alma exterior que es tu cuerpo. Pues, el alma humana es la conjunción de todo lo que somos. Cuerpo, como dice aquí, polvo, esa es la referencia. ¿Por qué? Porque el hombre fue hecho de la tierra, de la Adamá. La materia prima con la cual fue hecho el hombre, primeramente es Adamá, tierra cultivable, y también el soplo. Dos cosas. Somos personas duales. Tenemos dos capacidades, tanto espiritual, para que me entienda, un alma con potencial profundo, instintos, habilidades sensoriales, habilidades sentimentales, tienes un intelecto muy poderoso, tienes una conexión profunda, directa con el Creador. Vamos a ver esto, la Teshuvá tiene que ver con esto. Por tanto, necesitamos entender que somos duales. Usted nomás no es espíritu, ¿no? Para que nada más haga cosas espirituales. Eso es lo que ha confundido a mucha gente, como los gnosticistas, que todavía están en el cristianismo. La mentalidad gnóstica todavía está en el cristianismo, que todo es espiritual. Y por eso se retiran a los monasterios, se apartan de la sociedad, porque ellos piensan que son espíritus nada más. Pero Dios te dio un cuerpo para que disfrute también, para que comas, para que duermas, para que vayas a una playa, para que te guste la moda, para que te guste el cine, que son todas creaciones y potenciales del hombre que hay que tener. Amén. Hice ese paréntesis para poder continuar. Así que volvamos aquí. Ya vemos que es Teshuvá, hemos definido que es Teshuvá, pero mire qué dice este gran maestro llamado el Baal, un libro, un documento llamado el Baal Hatanía. Este libro es un libro emblemático en la cultura mística con Israel,
que en este libro dice que, y nos explica, que la teshuvá es una palabra compuesta de dos palabras. Una es la tashuv y la otra es la letra G. Oye bien, es una palabra compuesta. Esto significa, dice el Baal Hatanía, que esto significa retornar a Dios. La pregunta es, ¿retornar a qué? A Dios. Cuando usted hace teshuvá, cuando usted se arrepiente, vuelve a qué? A Dios. A la esencia de que te creó, al plan de ruta que él ideó para ti, al propósito, a los deberes que fuiste llamado a hacer. Lo voy a repetir, mi amado, lo que fuiste llamado a hacer. Si estás haciendo algo que es contrario a lo que Dios te ha dicho, mi exhortación, porque te amo tanto, es que debes abortar todo lo que Dios no ha dicho que debes hacer. A veces gastamos mucha energía, yo lo sé, para tratar de agarrar a Dios, pero quizás son cosas de nuestra propia imaginación. Quizás son cosas también de los sistemas religiosos en los cuales nosotros vivimos. Por eso debemos examinar. Teshuvá es examinar, volver. Es retornar a Dios. Es volver al diseño, es volver a tu llamado, a lo que Dios te ordenó hacer. Lo que debes hacer, tus deberes en esta tierra. Por tanto, yo diría de manera sorprendente, escuchar esto denota a alguien que está alejado de Dios. Alguien que hace teshuvá es alguien que está alejado de Dios. Y yo siempre he propuesto en mis charlas, en mis mensajes, donde me invitan, que hay personas que van al sistema religioso, se sientan ahí cada Shabbat, cada domingo, dependiendo si está en el cristianismo o está en el judaísmo o las raíces hebreas. Y usted puede estar sentado alabando a Dios, cantando, y quizás estar alejado de Dios. Alguien que se ha alejado de Dios es capaz de lograr un milagroso retorno al plan original de Dios para cada uno. Luego de contestar esta pregunta, ¿qué es teshuvá? Mire qué dice. Voy a tomar algunos ejemplos ahora de grandes rabinos en el pueblo de Israel que dicen algo, hablan cosas bellísimas en cuanto a el significado de teshuvá. Por ejemplo, hay un gran rabino llamado Shimon Apisdor. Él escribe un libro llamado Rosh Hashanah y Yom Kippur, equipo de supervivencia. Se llama también, se puede llamar equipo de supervivencia para Rosh Hashanah y Yom Kippur. Ahí él dice cómo nosotros debemos relacionarnos con los errores que cometemos. Una de las palabras más comunes en nuestro libro de plegaria, en nuestro sidur, en los libros que tenemos de oración, en el protocolo divino de oración, los sidur tienen registrado cómo debemos orar. Y ahí hay oraciones específicas que los sabios de nuestro pueblo, a través de generaciones, han establecido. Entonces ahí leemos ahí en estos libros de plegaria, se llama sidur. La palabra más común ahí es pecado. No es una palabra que suena muy agradable. Y por cierto, nadie quiere verse a sí mismo como un pecador, nadie. En hebreo, el término genérico para decir pecado es het. Literalmente, esta palabra significa cometer un error. Ello lo que significa het, cometer un error, no dar en el blanco. Pecado no, yo le voy a decir, usted es un pecador, todo es un pecado. No hay nadie que nunca haya pecado. Es por eso que necesitamos este elemento teshuvá. Pero tengo una buena noticia, Dios lo hizo, Dios lo preparó. Y nosotros que estamos en la fe, que buscamos a Dios, que estamos en los sistemas religiosos, que vamos a congregaciones, cometemos errores. Todos nosotros, sin excepción en esta aula, todos hemos cometido algún error y todavía lo seguimos cometiendo. El tema, por tanto, de Yom Kippur, el tema, por tanto, de Rosh Hashanah, el tema, por tanto, de los días
de arrepentimiento es tratar con este tema. Este es el tema esencial de estos días. Y de qué manera, por tanto, entonces nosotros corregimos del pasado los errores que hemos cometido y comenzamos a evitar en el futuro repetir. Si logramos entender esto en el día de hoy, entonces poseemos la llave que abre un depósito enorme de potencial que tenemos todos nosotros, latente de grandeza, que de otra manera permanecería letargado, que de otra manera permanecería solapado. Y este elemento es la Teshuvah. Eso dice este kit de entrenamiento para Yom Kippur y para Rosh Hashanah. La traducción común de Teshuvah es arrepentimiento. Una vez más, una idea que suena un poco extraña. La traducción adecuada de Teshuvah literalmente no debería ser arrepentimiento, aunque la usamos. Debería ser, como hemos definido, retornar. Teshuvah es una técnica, un elemento espiritual para localizar las racionalizaciones que nosotros tenemos que yacen en la raíz de nuestros errores. Es una racionalización de los errores que cometemos, reconociéndolo, trabajando en ellos y eliminándolo, quitándolo del sistema, como cuando usted saca alguna basura de su computador o cuando usted saca alguna basura de su teléfono inteligente. Tal como un acto de traición contra un esposo o contra un amigo cercano, eso puede llamarse un pecado. Una vez más, una idea que suena un poco extraña, pero se da a cada lugar, a cada rato. Cuando dañamos relaciones, cuando causamos trastorno en las relaciones. Es una marca tangible, mi amado, de que hemos transgredido el diseño de Dios. Y así también los pecados marcan nuestra relación con Dios. No solamente marcan nuestra relación con nuestro prójimo, con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestros hermanos, sino que marca un antes y un después en nuestra relación con Dios. En las palabras del versículo que veremos a continuación, de ver a Isaías que dice, el pecado constituye barreras. ¿Qué es un pecado? Una obstrucción. No le permite a usted avanzar. No le permite a usted seguir caminando a la meta. Es una obstrucción entre el hombre y Dios. Esto es pecado. Una barrera entre Dios y usted. Mire qué dice Isaías. Esto es tremendo aquí lo que dice Isaías. Isaías dice que el pecado se interpone entre Dios y entre el hombre y Dios. Dice así, está escrito. Isaías 59:2. Porque sus iniquidades lo han separado de Dios. Fernando, ¿qué nos separa a nosotros de Dios? Nuestras transgresiones, nuestras iniquidades. Fernando, el pecado te separa de Dios, te aleja de Dios. Sí, te aleja de Dios. Nada más te aleja de Dios. El pecado es lo que hace. Y por eso que dice Isaías, y sus pecados provocaron que el Eterno les oculte su rostro, dice. Escuchen qué puntual es este verso. Fernando, ¿y Dios oculta su rostro de las personas? Sí. Hay veces en nuestra vida que el cielo se pone de hierro. Y como dice un gran amigo mío, no fluye nada. No fluye nada. No llega nada. No aparecen, no somos perceptibles de los milagros que están disponibles para nosotros. No ocurren cosas poderosas en medio nuestro. No hay avance de ningún tipo. ¿Por qué? Porque hay una obstrucción. Hay algo que provocó que el rostro de Dios, que es un símbolo en la escritura de la bondad, de las bendiciones de Dios. Cuando te ve que y Dios que resplandezca su rostro sobre ustedes en la oración arónica, ¿se acuerdan? Está diciendo que Dios dispense todas sus bondades hacia ti. Diciendo que Dios permita llegar a tu vida todo lo que Él ha preparado para ti. ¿Qué hace que eso no pase? El pecado.
¿Qué produce eso? ¿Qué provoca eso? Que el rostro de Dios se vaya. Y luego termina el verso y dice, para que no pueda oírlo. Aquí hay otro elemento importante. Entonces tus oraciones no sirven. Tus oraciones llegan al techo. Dios no responde. ¿Por qué? El pecado. ¿Cuál es la capacidad, el don, el regalo que Dios nos dio a nosotros para romper eso? Teshuvá. Nada más, ¿eh? Ah, bueno, sí, hay otras cosas más. Si me confundí, hay cosas más. Hay dos cosas más. Dos cosas más que rompen los decretos, los malos decretos. Uno de ellos es la Teshuvá, ¿eh? Lo veremos ahora. Otro es la dádiva. Otro es el dar. Y el otro es el estudio de la Torah. Tres cosas rompen los malos decretos. Nos toca hablar de la Teshuvá. El regalo de la Teshuvá, porque la Teshuvá es un regalo para ti, nos permite retornar a Dios. Es lo que Dios preparó de antemano de la fundación del mundo, para que tú, cuando cometieras los errores, cuando no dieras en el blanco, tú pudieras volver de nuevo al diseño. Y ahí entonces poder desplegar todo tu potencial, poder recibir todo lo escrito que tú vas a recibir, poder lograr lo que Dios ha predeterminado que tú vas a lograr. En otras palabras, los que están lejos son acercados. ¡Wow! Esto es lo que dice Isaías. Quiero ahora tomar otro verso para que vea lo que dice la Biblia. Oseas 14:2 nos enseña cómo retornar a Dios. Debemos retornar a Dios. Mira qué dice. Oseas 14:2, un libro que me encanta. Oseas es uno de los libros que más me encanta. Uno de los temas de Oseas es la Teshuvá, es volver. Le está hablando a Israel, a las 10 tribus que estaban dispersadas. Ese libro es dirigido a esas tribus que se habían apartado de Dios. Todo el tema de todo lo que aparece ahí es acerca de ese tema, de volver, de que Efraín volviera. Y es por eso que dice en el verso 14, verso 2, lo siguiente. Está escrito, vuelve. Oh, mi Dios, dice, vuelve, oh Israel, al eterno tu Dios. Este verso define todo lo que hemos hablado hasta aquí, la definición, a dónde volver, qué es volver, qué representa volver. Oye, ¿qué dice? Dice, vuelve, oh Israel, a tu Elohim, a tu Dios, porque tropezaste. Oye la palabra que usa, en tu iniquidad. El pecado es un tropiezo, la iniquidad es un tropiezo en nuestro camino. Está dando unas metáforas muy lindas aquí para entender. Como cuando alguien ve un carro, un camino, caminando en un camino y tropieza. Ese es el pecado. Este mundo es un lugar repleto de obstáculos, yo lo sé. Este lugar es un asidero y un hervedero de tropiezos. Eso lo sé. De hecho, tropezamos y caemos, sucumbimos. Por lo menos algunos de los escollos que se cruzan en nuestro camino. Todos los días yo sé que tenemos retos grandes. Y tal como enseña la tradición de nuestro pueblo, no hay un ser humano que nunca peque. Eso dice el libro de Eclesiastés 7. Lo dice también el Tratado Sanedrín 46b en el Talmud. Parece que lo tomó de ahí. Sí, los sabios comentan Eclesiastés 7. Dice, no hay un ser humano que nunca peque. Bueno, solamente existió uno. Y es nuestro Señor. Nuestro Ribi de bendita memoria. El Melech Mashiach, mis amados. El único que no ha cometido pecado. Dios sabe que nuestro viaje en este mundo es precario. Dios sabe que es difícil. Pero Él siempre ha estado a nuestro lado. Nos dio la herramienta para vencer. Y por eso nos otorgó un gran regalo. Este regalo que estamos charlando hoy en este shiur, el regalo de la Teshuvá, la posibilidad de vencer todo obstáculo.
Es a través del retorno a Dios que tú y yo, conectados a Él, es que podemos vencer todos los obstáculos. Y cuando nosotros tenemos conciencia, nos apercibimos del camino en el cual nosotros estamos caminando, nunca tropezaremos porque estamos oyendo las instrucciones de Él. En este momento quiero mencionar también a otro gran rabino, el rabino Jaim Friedlander, en un libro llamado Sitei Jaim, que habla de las Moadim, en su volumen 1, en la página 249 y 250, dice algo extraordinario. Él nos enseña ahí que las transgresiones crean barreras entre nosotros y Dios e impurifican nuestras almas. Oye, le añadió algo más aquí. Aquí le enseña que el pecado impurifica nuestras almas. Es por eso que la Teshuvá, entonces, como herramienta divina para subvertir este problema, esta impureza en tu alma. Sabemos que tenemos nuestra alma, somos un alma que tiene dos partes, una parte exterior y una parte interior. Toda tu alma se impurifica, tu cuerpo y tu ser interior. Pablo le llamaba el hombre interior. La Teshuvá quita esas barreras y todas esas impurezas. Mire, lo voy a citar, aquí lo tengo. Lo voy a leer directamente, aquí lo tengo. Mire qué dice. Lo cito. Cuando una persona transgrede, impurifica su alma. Esa impureza interfiere y lo separa de Dios. Todo el tiempo que esa impureza esté presente, la persona está alejada de Dios. Usted ve, voy a hacer un paréntesis antes de continuar lo que dice el libro. Usted ve lo que yo quise decir ahorita. Eso usted puede estar haciendo experiencia religiosa en la congregación, adorando, incluyendo diezmando, incluyendo orando, pero usted tiene un pecado que todavía no ha confesado. Usted tiene un pecado que todavía no se ha devuelto y quizá tiene años con ese pecado y usted no se ha dado ni cuenta. Y usted lo dejó pasar, no lo trabajó con la Teshuvá. Usted está impuro. Hay mucha gente así en los sistemas religiosos, en las congregaciones locales, en nuestras propias congregaciones locales, que por más palabras, por más consejo, por más oración, por más ayuno, por más instrucción que uno le dé, por más impartición como un padre hacia ellos, ellos no avanzan. ¿Qué es cuál es el obstáculo? Ya lo vimos, el pecado. Pero cuando usted resuelve el pecado a través de esta herramienta llamada Teshuvá, usted va a volver a Dios. Continuemos con lo que dice este gran rabino en su libro. Mire, el rabino dice, todo el tiempo que esa impureza esté presente, la persona está alejada de Dios. El pedido, perdónanos, en la plegaria diaria de la Shemonah Esrei, es una oración que todo creyente, yo le exhorto a usted que la haga también. Está en un sidur, está en el Amidah. Es esencial, dice él, es especialmente, un pedido para que sean sacadas las barreras entre nosotros y Dios. Continúa diciendo, cada mitzvah acerca a la persona a Dios. Cada mitzvah, tanto la oración como el dar, como el estudio de la Torah y como la Teshuvá son conexión. Igual que comer, la alimentación es conexión también. Wow. La idea de Dios entonces al oír esto es que usted esté conectado con la fuente en todas las facetas, en todos los canales que él dio. Que esté conectado. Cada mitzvah, repito, citando el libro, acerca a las personas a Dios. La palabra mitzvah tiene la misma raíz que la palabra sebá, que es una pinza. Wow, qué bello. Un instrumento que une dos entidades. ¿O que escuchó? Qué hermoso es esto. La palabra mitzvah, esto yo no lo sabía. Estoy aprendiendo aquí directo con ustedes. La raíz de la palabra sebat es la misma raíz de la palabra mitzvah. Significa una pinza, significa un instrumento que une dos entidades. En cambio, continúa el libro diciendo, citándolo, cada transgresión distancia a la persona de Dios. El principal aspecto del pecado es que
es que es tan terrible que provoca que la persona se aleje de Dios. Por ello, el objeto fundamental de la Teshuvah es retornar y recuperar nuestra cercanía original con Dios. Fin de la cita de este extraordinario libro, mi amado, que comenta acerca de la Teshuvah, que impurifica tu alma. Sí, tu alma se ensucia. El Rambán también, Maimónides, el gran sabio de nuestro pueblo, provee una descripción muy inspiradora del proceso de Teshuvah. Es una verdadera revolución escucharle. Una demostración de lo mucho de la que la persona puede llegar a lograr a través de estos años. Rambán, en su libro llamado El Hiljot Teshuvah, yo les recomiendo que lo busquen en internet, está disponible. Si no lo tiene, yo se lo envío, no hay problema, yo lo tengo aquí. Es un libro llamado Hiljot Teshuvah, que significa las leyes del arrepentimiento. Fernando, ¿y hay leyes de arrepentimiento? Sí, 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 hay leyes de arrepentimiento. Hay leyes de arrepentimiento, hay leyes de dar, hay leyes de orar. Hay leyes en la Biblia, en la Torah, de todo. Instrucciones para usted vivir bendecido. Qué maravillosa entonces la Teshuvah. Eso dice el Hiljot Teshuvah, Maimónides, lo voy a citar, que dice, qué maravillosa es la Teshuvah, dice. Un día una persona puede estar alejada del Eterno, Dios, el Dios de Israel, tal como está escrito, sus iniquidades lo han alejado de Dios. Eso fue lo que leímos anteriormente, Isaías 59. Y al día siguiente puede estar apegada a la presencia de Dios, dice Maimónides, tal como está escrito, pero ustedes están apegados al Eterno, su Elohim. Puesto que nuestra relación, oyendo a Maimónides, con Dios es una relación de doble vía, como todas las relaciones de doble vía. ¿Quieres relaciones sólidas? Doble vía. Con Dios, con tu padre, con tus hijos. Doble vía. Eso hace que una relación sea efectiva. Puesto entonces que nuestra relación con nuestro padre, esta relación de doble vía, se entiende que él desea nuestro arrepentimiento. Él en nuestra relación desea nuestro arrepentimiento. Por eso lo dijo. Solo necesitamos dar el primer paso. Es un acto de la libertad que él te dio. Eso rompe ese concepto filosófico que no viene del judaísmo, viene de la filosofía griega, del predeterminismo. Hay mucha gente que enseña y que enseña esta filosofía del que todo está predeterminado, que todo está escrito, que todo está marcado. No es cierto. Hay muchos que no han entendido esto y han enseñado en el tema de la basherte o de tu alma gemela, que tú tienes un alma gemela y que esa es la alma gemela y esa no puede ser otra. Y que si te casaste con tu alma gemela, no, te tienes que casar con ella obligado. No, eso no es cierto. Eso no es lo que significa eso. Todo está basado en el libre albedrío en esta tierra. Dios no viola nada, nada en tu vida que tú no decidas. Dios no puede violar tu decisión. Es por eso que deben hacer de tu voluntad, basado en el intelecto, volver. Y cuando nosotros volvemos y reconectamos esta relación, el resto del camino nos acompañará una fantástica asistencia divina. Hay otro gran sabio que quiero traer a colación hoy, en un libro llamado El Manual del Pensamiento Judío. Se lo recomiendo también. Este lo escribió un gran sabio, uno de los más grandes sabios judíos del siglo XX, llamado Aryeh Kaplan. En este manual del pensamiento judío, él nos enseña que dar el primer paso para acercarse a Dios, y cuando nosotros damos el primer paso, Dios se regresa a nosotros.
Cuando tú das la iniciativa, tú tomas la iniciativa de volver a Dios, nos enseña Ari Kappa, tan sabio, que inmediatamente nosotros nos proponemos hacerlo, inmediatamente Dios te asistirá, te llevará de regreso al potencial, a lo que Él ha planeado. Mire qué dice. Dice así: incluso alguien que ha vivido una vida absolutamente profana no debe perder las esperanzas y sentir que es imposible cambiar su modo de vida. Nuestros sabios nos enseñaron que todos los comienzos son difíciles. Dios le da a la persona todas las oportunidades, y una vez que ella hace el esfuerzo inicial para volver en Teshuvá, recibe la ayuda divina. Dios le dijo al profeta: retorna a mí y yo regresaré a ti. Eso está escrito en Malaquías 3:7. Eso es aquí el libro que está diciendo esto, el manual de pensamiento judío. Dice: nuestros sabios enseñan que Dios dijo: abre una apertura del tamaño de un ojo de una aguja y yo te abriré ampliamente las puertas del cielo. Fin de la cita de este manual del pensamiento judío del gran rabino Ari Kappa. Usted puede ver esto, qué hermoso son estos comentarios. Dijimos que Teshuvá significa retornar, ¿se acuerdan? En las palabras del Rambam, el Hot Teshuvá que leímos también, a la presencia divina. Es volver a la presencia divina, es volver al diseño original. Sin embargo, Teshuvá también significa, usted bien, aparte de esto, significa retornar a nuestro verdadero ser, al ser ideal. ¿Cuál es el ser ideal, Fernando, que tú y yo fuimos formados? ¿Cuál es el ser ideal que tú y yo fuimos creados? Bueno, a la pureza interior. Somos retornados a la pureza interior que siempre está conectada con la fuente divina. Qué hermoso es esto, qué bello es oír esto, qué privilegio poder escuchar esto. En el Sidur de la plegaria matutina, comenta un gran rabino, un gran libro llamado también Get Away to Judaism. Eso se podía traducir como entrada al judaísmo, getaway, entrada o vía al judaísmo. El rabino Mordejai Becker, en este libro, en la página 136, dice que la teshuvá es retornar. Hay otra arista aquí que aprendemos ahora con este gran sabio también, que retornar a Dios, este teshuvá, es retornar a la pureza de nuestra alma. Lo cito, mire qué dice. Él dice: Dios mío, el alma que me entregaste es pura, tú la creaste, tú la formaste y tú la insuflaste en mí. Literalmente dice, Teshuvá se traduce como retornar. Nosotros creemos que el alma es intrínsecamente pura y que comienza su estadía en este mundo en un estado de pureza. Los errores y los malos actos implican un alejamiento de la naturaleza esencial del alma humana. Por lo tanto, cuando una persona hizo algo malo, el proceso de Teshuvá en verdad constituye un retorno a su verdadera esencia. Fin de la cita de este gran libro, hermano, de este autor tremendo también, Get Away to Judaism. Vía hacia el judaísmo, Mordejai Becker. En otras palabras, ¿qué es lo que está tratando de decir aquí este gran rabino? Es que la Teshuvá es tan fundacional, tan fundamental para la humanidad, que fue creada junto con la Torá, escucha bien ahora, antes de la creación del mundo. Aquí añadimos algo importante. Aquí entonces añadimos el origen de la Teshuvá. No, que Dios inventó la Teshuvá en el camino y que después que no. Fue eso de repente. No. Eso estaba pensado antes de Dios. Decir, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Antes de que se creara todo el cielo y la tierra, los testigos de Dios, mi amado, de la creación del universo, la Teshuvá ya es creada. Vamos a ver dónde está escrito. Eso lo enseñan los sabios también, nuestro pueblo. En el Talmud Babli está escrito esto.
Talmud babilónico, en el tratado Pesajín 54a, nos dice que la Teshuvá fue creada antes de la fundación del mundo. Voy a citar este documento llamado el Talmud babilónico para que me entiendan. Miren qué dice el Talmud babilónico en el tratado Pesajín 54a. Dice, lo cito, 7 cosas, escuche, 7 cosas fueron creadas antes de la creación del mundo. Y estas son, comienza, número 1, la Torá. Y luego dice, la Teshuvá. ¡Wow! La Torá y la Teshuvá fueron creadas antes de que el mundo fuera creado. Todo lo que existe en el cielo y la tierra fuera hecho. La Torá y la Teshuvá fueron creadas. Lo que fuiste llamado a hacer, a obedecer en esta tierra, Torá, enseñanza, instrucción divina, dirección en el camino, que es Torá, y también la Teshuvá, que es retornar, es volver al Creador, volver a tu alma pura, a volver a conectarte con tu Creador, retornar a tu esencia. En otras palabras, el hecho de que la Teshuvá haya sido creada antes de la fundación del mundo implica cosas tremendas. Implica que una persona puede hacer Teshuvá incluso sin haber pecado. ¿Ya no entiende por qué usted puede hacer Teshuvá sin haber pecado? ¿Por qué? Porque la Teshuvá fue creada antes de la fundación del mundo. El mundo fue creado a cierta distancia de Dios. Dios está oculto. Una de las cosas predominantes en este mundo y por la cual la gente no entiende este mundo es porque Dios decidió que este mundo, Él se iba a ocultar de este mundo. Y el arrepentimiento lo acerca. ¿Qué te acerca a Dios? El arrepentimiento. En este sentido, entendiendo esto, el arrepentimiento define el deseo más fundamental de Dios para el mundo. De manera acorde, esto es lo único que las principales bendiciones cuando nosotros oramos a Dios, la plegaria del Shemonihre describe cómo es el deseo de Dios. Miren qué dice esta plegaria, que se hace en la vida, se hace todos los días en esta oración, donde todas las bendiciones, las cuales incluyen conceptos tales como sabiduría, redención, salud, manutención, o sea, estas 18 oraciones, bendiciones que se hacen, tienen que ver con toda la vida de un ser humano. Solamente aquí el arrepentimiento es expresado como el deseo de Dios. El único que es mencionado como el deseo de Dios para nosotros es el arrepentimiento, o sea, la Teshuvá. Miren cómo dice esta bendición. Bendito eres tú, Elohim, quien desea el arrepentimiento. Dios desea el arrepentimiento. Y qué cosa más linda. Dios desea que volvamos. Yo me pregunto, y usted quizás le podía resaltar en su mente por qué. Hay muchas razones. Porque Él quiere una de ellas, porque Él quiere bendecirte. Dios quiere bendecirte. Dios quiere dispensar en tu vida que tú tengas bendición, que tú estés dichoso, alegre, que estés contento, que seas provisto, que estés bendecido. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo, que tengas salud, así como prospera tu alma, que te vaya bien. Ese es el deseo de Dios. La Teshuvá genera este elemento del deseo de Dios. ¿Qué es lo que desea de Dios para ti? Cosas buenas nada más. Y la Teshuvá, por tanto, él la desea para poder desearte y dispensarte todo lo que él ha preparado. Es por eso que el tema de la Teshuvá se refiere, habla mucho de relaciones. Habla mucho de las relaciones. La relación entre Dios e Israel, nosotros, es comparada a la relación, como ya usted sabe, de un marido y una esposa. Es por eso que el libro del el Cantar de los Cantares, el Shir HaShirim, como se dice en hebreo, es un libro que habla de esta relación. Al haberse alejado
y al habernos alejado, al habernos distanciado, la teshuvá es un medio, una herramienta esencial a través de la cual podemos volver nuevamente a acercarnos a nuestro esposo, acercarnos a Dios y acercarnos también a nuestro ser interior, a nuestra pureza de alma. Debido al profundo entendimiento que tiene la Biblia, el judaísmo, la fe, respecto a las relaciones, la importancia y la preponderancia que se le da a las relaciones. No hay lugar para la idea de un confesionario, ¿vio? O de una tercera parte que pueda afectar el proceso de expiación. Si dañamos a esta persona, si dañamos a alguien, debemos acercarnos a esa persona en particular y sanar esa relación. O sea, lo más importante entonces es la relación. Todo lo que Dios quiere propiciar en nuestras vidas son las relaciones. Si actuamos mal en contra de Dios, debemos dirigirnos a Él. Si transgredimos un mandamiento contra un hermano, contra un prójimo, contra tu esposa, tus hijos, tu jefe, ¿a dónde debemos volver? ¿A Dios? No, al jefe, a tu esposa, a tu hijo, a tu hija, a tu hermano. Cada lugar tiene su manera. Cada jurisdicción tiene su metodología. Solo nosotros podemos asumir la responsabilidad. Es una responsabilidad, escuche, personal. Volver a Dios es una responsabilidad personal de ¿qué? De poder recuperar la cercanía original que teníamos con Dios. Y quitando entonces todas las barreras que nosotros mismos hemos creado. Eso se llama responsabilidad personal. Poder reconocer que hemos cometido un error, poder usar nuestro intelecto para decir, wow, fallé, dañé a alguien, déjame pedirle perdón, interrumpí mi relación con Dios, déjame pedirle perdón a Dios y volver a mí. Por lo tanto, entender esto, dentro de la fe que nosotros seguimos, no existe la idea de que usted pueda de ninguna manera poder recibir todo lo que Dios ha dicho que usted recibiría si usted no utiliza esta herramienta perfecta que Dios nos ha dado, que se llama Teshuvah. Permítame hacer un resumen breve de lo que he hablado hasta aquí. La palabra Teshuvah significa retornar. Es un proceso de retornar a Dios, a la profunda esencia de nuestras propias almas puras. La Teshuvah involucra una revolución personal. La condición de una persona se define de acuerdo a su relación con Dios. Tu vida se define con tu relación con Dios. Inclusive tus relaciones con tu hermano, con tu esposo, con tus hijos, está avalada por la relación que tú tienes con Dios. La persona puede encontrarse en la oscuridad en un sentido espiritual, o sea, estar mancillada por el pecado, o en la luz, limpia y resplandeciente. O sea, hay dos posiciones en esta existencia: estar en la luz o en la oscuridad. Ya lo vimos y lo hemos estudiado en nuestras escuelas. Hay dos elementos en la creación: luz y oscuridad. Eso lo trata Dios en el primer día de la creación. O usted puede estar en la luz o estar en la oscuridad. El regalo de la Teshuvah es la capacidad de organizar una revolución personal. El arrepentimiento también es parte del plan original de Dios para el mundo. Lo creó antes. Fue creado incluso antes de la fundación del mundo, como vimos. Esto le permite a la persona elevarse más allá de los niveles que había logrado antes de haber pecado. O sea, cuando tú pecas y retornas, estás más elevado espiritualmente que cuando Adán fue creado. Además, la Teshuvah incluso es posible sin haber pecado. Esto significa acercar a un mundo alejado más cerca de su fuente divina. La Teshuvah es el verdadero deseo de Dios. Escuche, lo vimos. Es lo que Dios desea en el mundo, que nosotros y el mundo nos acerquemos a Él. ¿Por qué Él crea la Teshuvah? Para que nosotros nos acerquemos a Él. Debido a que a la esencia de la Teshuvah se refiere a las relaciones. ¿Cuál es la esencia de la Teshuvah? Las relaciones.
restablecer relaciones sanas. Se entiende que es un proceso profundamente personal y no cabe lugar a dudas, no cabe ninguna, por así decirlo, absolución por parte de terceros. Es una responsabilidad personal, lo cual es un concepto completamente ajeno a la Biblia. Esta es la primera parte de esta charla de hoy. Yo quiero entrar ahora inmediatamente en la segunda parte. ¿Cuál es la segunda sesión que hemos dividido esta enseñanza de hoy? Bueno, vamos a examinar ahora el poder de la Teshuvá. El poder de la Teshuvá. Existen dos niveles fundamentales de Teshuvá. Dos niveles. El nivel básico incluye la simple decisión, como vimos ya, de retornar al camino de los rectos, a la justicia, a las enseñanzas divinas. Es también evitar el error, es tratar de evitar también las transgresiones y ser fieles al bien. ¿Qué es el bien? La Torah. ¿Es difícil esto? Sí, lo es. Yo no estoy diciendo que no es fácil. Lo es, pero es posible. Pero es solamente el comienzo. La decisión de ser rectos es suficiente para otorgarnos el título de Sadik. ¿Qué significa Sadik, Fernando? Una persona recta. Se le llama al Sadik justo, un justo. Sin embargo, este es el primer nivel. Sin embargo, escuche, para poder lograr un completo retorno y recuperar la cercanía de la relación entre el individuo que transgredió el mandamiento y pecó y Dios, y en ese sentido borrar los profundos efectos del pecado, que son muy profundos, es necesario un nivel de Teshuvá más elevado. Y este es el poder de la Teshuvá en su forma más elevada, que no es solamente el poder de cambiar a una persona, de ser un transgresor, a una persona recta, sino que incluso de borrar y modificar el pasado. El primer elemento de la Teshuvá queda demostrado por el siguiente extracto que nuestros sabios han enseñado en el Talmud, el cual enseña que la decisión que se toma de manera instantánea puede llegar a convertir a una persona en un sadí. Incluso si hasta ese momento esa misma persona fue terriblemente un pecador. Miren qué dice el Talmud Babilónico en el Tratado Kiddushin 49. Él dice que el arrepentimiento es instantáneo. Lo cito. Dice, si una persona se casa con una mujer con la condición de ser un completo sadik, incluso si es un terrible malvado, un rasha en hebreo, el matrimonio es válido. La razón es que tal vez él tiene pensamientos de arrepentimiento en su corazón. Usted notó que el Talmud llama a este personaje un sadik completo, dice. Este arrepentimiento instantáneo no puede lograrse con el primer efecto de la Teshuvá. No, la persona puede ser recta, pero aún así tiene la historia y el peso de sus transgresiones que requieren ser expiadas, necesitan ser expiadas, tal como vemos en la plegaria del Shemoni Esrei. La amidad, el arrepentimiento y la expiación son dos fases separadas. Son dos fases separadas. La expiación viene de Dios. Es un regalo del Creador. Pero el arrepentimiento es un acto del intelecto del ser humano. La plegaria del Shemona Esrei, que dentro de una de sus partes tiene una plegaria que es acerca de la Teshuvá y del perdón. Mire qué dice, lo voy a citar. Dice, retórnanos, Padre, a tu Torah y acércanos, Rey, a tu servicio y haznos regresar en completa Teshuvá ante ti. Hoy aquí lo que dice es completa.
Perdónanos, Padre, porque hemos pecado. Expíanos, Rey, porque hemos transgredido, porque tú perdonas. Tal como veremos en esta segunda parte, lograr el nivel más elevado de Teshuvá implica un trabajo de toda la vida. Sin embargo, encontramos aquí en este documento maravilloso llamado el Talmud una persona cuya historia es inspiradora, pues ella consiguió condensar en un tiempo muy breve ambos niveles de arrepentimiento. No solo el arrepentimiento en el cual uno es llamado una persona recta, sino también el arrepentimiento que logra borrar todos los pecados. En el tratado Abodázara, capítulo 17a, nos enseña aquí de este gran personaje. Y nos habla del arrepentimiento de Eleazar ben Durbai. Miren qué dice aquí este tratado. Dice, se decía que no había una sola prostituta en el mundo que Eleazar ben Durbai no hubiera visitado. Una vez oyó que había una prostituta que vivía del otro lugar del mar, quien cobraba un precio exorbitante. Él juntó el dinero y cruzó 7 ríos para llegar a ella. Cuando estaba a punto de estar con ella, pasó una brisa y ella le dijo, así como este viento nunca regresará a su fuente, tampoco el arrepentimiento de Eleazar ben Durdaí será aceptado y tampoco él volverá a su fuente. Absolutamente quebrado, salió y se sentó entre 2 montañas y cedros. Le pidió a las montañas y a los cedros que le pidieran a Dios por él. Le pidió a los cielos y a la tierra que le pidieran a Dios por él. Le pidió al sol y a la luna que le pidiera a Dios por él. Le pidió a las estrellas que le pidieran a Dios por él. Después de que todos se negaran a ayudarlo finalmente, él comprendió, solamente yo puedo hacerte ayudar. Todo depende de mí. La responsabilidad es totalmente mía. Colocó la cabeza entre sus 2 rodillas y se deshizo en llanto hasta que su alma partió. Salió una voz del cielo y declaró, Rabí Eleazar ben Durdaí está invitado al mundo venidero. Cuando Rabí Yehudá Hanasi oyó esta historia, lloró y dijo, hay quienes se ganan el mundo venidero durante muchos años. Hay quienes adquieren el mundo venidero en un solo instante. Fin de la cita de este tratado, mi amado, de el Talmud babilónico, hablando acerca del arrepentimiento de este gran sadik llamado Eleazar ben Durdaí. Qué historia más tremenda es. Qué historia más profunda podemos aquí, que nos enseña grandes cosas. Es asombroso oír a este gran sabio, Eleazar Durdaí, quien evidentemente no era un estudioso, dice la historia de la Torá. No era una gente que estudiaba Torá. Y él recibió el título de rabino al final de este relato. Ahora la pregunta es, ¿por qué los sabios lo llaman rabí sin haber estudiado? ¿Qué es lo que él nos enseñó? ¿Qué aprendemos de esta historia? Bueno, es llamado Rabí Eleazar ben Durdaí porque nos enseñó una gran lección. Aquí hay una gran lección que todos nosotros hoy debemos adoptar. No solo la Teshuvá puede cambiar a la persona de un ser malvado, de un rasha como él era, que era un asiduo buscador de prostitutas. Y en lugar se convirtió en un gran sadí, sino que también puede llegar a limpiar a la persona de una vida completamente embullida, zambullida en el pecado y llevarla directamente al mundo venidero. La consumación de una relación íntima con Dios. Cuando el rabino Yehudá Hanasi, uno de los más grandes sabios que usted lo oyó de eso, pudo entender que la Teshuvá puede lograr en un instante poder pasar al mundo venidero. Entonces, por eso es que la historia dice que él no dice que lloró cuando escuchó esta historia.
para entender por qué lloró el Ribi. Necesitamos profundizar aún más en el aspecto del poder de la Teshuvá. En el poder de la Teshuvá. Y yo voy a dejarlo hasta aquí porque ya el tiempo se me ha ido para poder retomar esto la sesión próxima y poder concluir esta primera parte que no voy a poder darle en una sola sesión, sino en 2 sesiones. Por entonces continuar con la segunda parte que analizaremos otros aspectos importantes. Así que voy a dejarlo hasta aquí. Espero que haya sido de gran bendición para todos ustedes. El próximo lunes estaremos nuevamente, continuaremos estudiando este tema importante de este tiempo que nos encontramos, que es un tiempo de Teshuvá. Y por eso hemos decidido, hemos dejado dirigir por el Eterno para poder traer estas sesiones de el concepto de Teshuvá y todas las implicaciones de su mundo. Así que, mis amados, gracias de verdad a todos ustedes. Gracias por estar ahí. Esperamos que sea de gran ayuda y gran bendición lo que hemos hablado hasta aquí. Y esperamos poder volver a tenerlo nuevamente el próximo lunes en esta plataforma. Conceptos adecuados de edificación. Se despide su hermano, su amigo Luis Fernando Graciano. Para mí es un honor estar aquí, de verdad. Shalom, shalom.